Nuevo episodio de violencia política en Ecuador. Un concejal del municipio de Durán, en el suroeste del país, fue secuestrado y asesinado. Se trata de Bolívar Vera, que militaba en el derechista Partido Social Cristiano. Su cuerpo fue encontrado atado de manos y ensangrentado en una zona boscosa de la provincia de Guayas, que sufre de lleno la violencia vinculada al narcotráfico. El jueves el gobierno de Durán había denunciado el presunto secuestro de Bolívar. Su asesinato se suma al del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado el 9 de agosto a la salida de un mitin en Quito, y vuelve a sacudir el país cuando faltan pocas semanas para el balotaje presidencial. Acerca de lo ocurrido en este país. Es por ello que nos trasladamos junto a John Arandia, quien sostendrá una entrevista con un colega, un periodista ecuatoriano. Adelante, John. Y lo volvieron a hacer. La mafia en Ecuador terminó con la vida de un concejal, alineado al partido de uno de los candidatos que va rumbo a las elecciones en Ecuador. Sí, lo asesinaron. Esta noche el periodista Decio Machado nos cuenta desde Ecuador los pormenores de este hecho. Decio, un gusto saludarle. Muy buenas noches, bienvenido. Por favor, cuéntenos. Un saludo, John, un saludo a toda la audiencia de F10 Noticias. Bueno, pues un asesinato más. Debo decir que este concejal era un concejal de la ciudad de Durán, una ciudad importante, digamos, del Ecuador, con bastante población, y es digamos, lo que llevamos de año, estamos ya en 4.500 víctimas por homicidios violentos en el país. El país está disparado en los niveles de violencia, hemos superado ya las cuotas del año pasado, y todavía nos queda un cuarto de año por cumplir, y es posible que, digamos, el número de víctimas en el país termine este año, pues si sigue a este ritmo de promedio, pues posiblemente en más de 6.000 víctimas mortales, fruto de la violencia de las bandas delictivas, John. Y digamos, el asesinato de Bolívar Vera, que es este concejal que han asesinado el día de hoy, es digamos, una raya más al tigre en un país donde, como te digo, la violencia está disparada y el gobierno demuestra cotidianamente su incapacidad para hacerle frente. Sin embargo, a la situación. La violencia, Decio, perdón, ha sido, no sé si más notable. Creo que se ensañaron con Bolívar en este asesinato. No sé si hay algo especial en esto. Todavía no sabemos, es decir, la noticia es reciente, es de hace unas horas, y efectivamente todavía no sabemos, pero sí, el cadáver ha sido encontrado maniatado, digamos, sí, con signos de tortura, y evidentemente sí parece ser que ha habido, digamos, un acto de tortura antes del asesinato, y por lo tanto sí parece que ha habido un ensañamiento con él, pero no se saben todavía las razones. John todavía está en proceso de investigación y me imagino que en las próximas horas o quizás mañana, pasado, empezarán a salir noticias, digamos, que revelen un poco más sobre esto, ¿no? Hay una fuerte penetración, debo decirte, digamos, de la delincuencia del narco, digamos, en el espacio de la política. Y en este sentido, digamos, se está viendo bastantes asesinatos vinculados al mundo de la política y bastantes denuncias de penetración, claro, digamos, de estas redes delincuenciales en el marco de la política institucional. Decio, ahora, ¿tú crees que el objetivo era el concejal o es el candidato de su partido rumbo a las elecciones en Ecuador? Bueno, yo creo que el gran riesgo que tenemos en esta segunda vuelta, hay que decir que las elecciones del Ecuador se van a dar en octubre, mediados de octubre, todavía nos queda digamos, un mes y medio, un mes y 10 días, es decir, para que se den ese proceso electoral, es que posiblemente tengamos más atentados, los hemos tenido en la primera vuelta, y que tengamos más atentados en los entornos del candidato. Esperemos que no sean directamente sobre los candidatos, esperemos que esto no se dé en la campaña electoral, pero digamos hay un ruido en el mundo de la política, digamos, y ese temor permanente a que pueda haber una incidencia fuerte, digamos, de algún atentado de las redes delincuenciales en el marco de la campaña electoral en la segunda vuelta. Algo que intente generar algún tipo de incidencia o que tenga una incidencia en el resultado. Debo decirte que el asesinato del candidato Villavicencio en la primera vuelta tuvo una incidencia en el resultado. Posiblemente no serían los mismos candidatos los que están en segunda vuelta si no hubiese sido por el asesinato de Villavicencio, que movió notablemente las intenciones de voto en su momento. En los últimos segundos de esta entrevista, Decio, ¿cuál es el mensaje que le están enviando los delincuentes a la clase política antes de las elecciones?
Yo creo que es un mensaje de atemorización. Lo que le están diciendo es que no deben cruzar la línea, digamos, del control de los espacios, digamos, no controlados por el Estado, que están en manos del narcotráfico. Me parece que lo que está planteando lo que está marcando el narcotráfico y la delincuencia en este momento es marcando su territorio, de alguna forma lobunamente, ¿no? Es decir, marcando el territorio en el que no quieren que el Estado entre y avisando a los candidatos que están en la disputa de que cuando llegue su gestión, a partir de las elecciones de la segunda vuelta, este campo es un campo que le corresponde a las bandas delincuenciales y el Estado no debe penetrar. Me parece que este es el mensaje subliminal que se esconde detrás de todo este tipo de asesinatos.